¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es esto mismo, pero asociando a derecha, no a izquierda? Entonces, cuando yo voy a asociar a derecha el operador, entonces primero tengo que hacer la operación de allá adentro, xn-1 con O. Luego la penúltima, xn-2 con O. Luego así hasta que la última es el primero con el resultado del resto. ¿Sí? Y en el fold right, pues es parecido, solamente que empiezo con un acumulado. Y ese acumulado es el que devuelvo cuando la lista original es vacía. ¿Sí? Entonces, fíjense, la implementación es muy parecida. Si es nil, pues digo que no sé hacer reduce de nil. Si es x cons nil, entonces devuelvo el x. Y si es x cons xs, entonces, fíjense lo que hago. Opero x con el resultado de hacer reduce right del resto. O sea que primero hago reduce right del resto y luego lo opero con x. O sea que reduce right no es recursiva, pero no es recursiva de cola. Porque después de hacer reduce right, tengo que hacer una operación. A diferencia de la anterior, que hacía la operación y luego hacía reduce left. Lo mismo pasa con el fold right. O sea que aunque hagan lo mismo, aunque el resultado sea lo mismo, porque la operación sea asociativa, a izquierda, entonces a izquierda o a derecha lo mismo, el cálculo es más eficiente si es con left que si es con right. Porque con left se compila como una iteración y el que es con right se compila como una recursión lineal. Entonces es más costoso hacer recursiones lineales que hacer iteraciones. Así el resultado sea el mismo. Esa es la diferencia entre el right y el left. Obviamente, fíjense que ir a poner los paréntesis allá adentro me demoro más que poner los paréntesis desde el primero que había. Porque tengo que ir adentro a poner los paréntesis y luego operar. Mientras que en el reduce right, left iba operando y poniendo el paréntesis, operando. Los paréntesis se ponían al mismo tiempo que operaba. Aquí no. Tengo que ir hasta adentro para poder operar y luego sí hacerlo de cuenta. Esa es la diferencia entre reducida derecha o izquierda. Entonces aquí preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre fold left y fold right? Pues si el operador binario utilizado es conmutativo y asociativo, tanto fold left como fold right tendrán el mismo resultado. Da lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha a una suma o una multiplicación. Entonces da lo mismo. Pero ¿cuál es más eficiente? Entonces, reduce left es más eficiente porque la recursión es de cola, por lo tanto se compila como una iteración. Reduce right no es recursión de cola, por lo tanto se compila como se compila lo recursivo y gasta más espacio en esa expansión y contracción de memoria mientras va acumulando lo que tiene que operar para luego operar. Entonces, si usted puede usar left, use left en lugar de right. Así sea para tener el mismo resultado. ¿Cierto? A veces no se puede. A veces no se puede definir usar left right. ¿Por qué? Porque si las operaciones, supongamos que lo que yo quiero hacer es concatenar dos listas. Entonces, tengo listas y quiero concatenarlas. Quiero concatenar muchas listas. Quiero concatenar, venga, les muestro. Tengo la lista 1 concatenada, perdón, quiero concatenarla con la lista 2, luego quiero concatenarla con la lista 3, dejémoslo así nomás, ¿cierto? Y entonces, primero que todo, ¿cuál es el neutro de la operación de concatenación? Según ustedes, ¿cuál es el neutro de concatenar? O sea, ¿qué cosa concatenada con L1 da la misma cosa? La lista vacía. Exacto. Entonces, el neutro es la lista vacía. Entonces, si a mí me dicen que haga esta operación, entonces yo podría decidir poner los paréntesis aquí o poner los paréntesis aquí. La pregunta es cuál da la respuesta correcta o si las dos dan lo mismo.
Pues, ¿cuál es la operación? La operación es concatenación y el neutro es la lista vacía. Entonces, finalmente, digamos, y voy a hacerlo en general, si aquí dijera operador y aquí dijera operador, entonces entonces el resultado, ¿cuál sería? El resultado, o sea, quedaría, hacer todo esto debería dar, según, eh, según la generalización que hicimos, da el neutro, o sea, eh, el neutro, o sea, la lista vacía, operado con la lista 1, y eso, si fuera el de la izquierda, perdón, no es este, sino el de la izquierda, el de la izquierda. Vamos a hacer el de la izquierda primero. Ahí asocia a izquierda. Sería eso operado con la lista 1, eso operado con la lista 2, y esto operado con la lista 3. Entonces daría nil concatenado con la lista 1, a eso lo concateno con la lista 2 y a eso lo concateno con la lista 3. ¿Cierto? Si fuera el de la derecha, entonces daría L1 operado con L2 operado con L3. Quedaría, si fuera a la derecha, esperen un minuto, les voy a recordar. La de la derecha, la de la derecha, o el operador, el neutro está, el acumulado va es aquí, en el último. ¿Sí? O sea que el de la derecha, ¿esto a qué correspondería? Correspondería a, eh, bueno, primero, coja el 3 y opérelo con la lista vacía. Luego coja eso. Luego coja eso y opérelo con L2. ¿Cierto? Y luego coja eso y opérelo con L1. Entonces, ¿qué va a dar esta cosa? Va a dar L3 concatenado con la lista vacía. Ya sé cuál es el asunto. Entonces dije algo mal. Bueno, ya les digo que les dije mal. Este operador, realmente el operador que están pasando aquí es el operador de cons, no el operador de concatenación, sino el operador de incluir un elemento en la lista, el cons. El que dice, coge un elemento y lo incluye en una lista. O sea, el del lado izquierdo es un elemento, el del lado derecho es una lista. Entonces, si yo hago tengo la lista, perdón, tengo que concatenar dos listas, ¿cierto? Aquí es S. Tengo que concatenar dos listas. Y lo que dice es que haga for right de el cons. Entonces, eh, pero entonces, y el for right, si la lista es vacía, espérense que ya me perdí. Ya me despierto un segundo. El for right, si la lista es vacía, da
El Z. Sí, listo, listo. Listo. Entonces, el operador, ya. El que dice aquí es, coja XS, la lista de la izquierda, y haga fall right con la lista de la derecha. O sea, si la lista de la izquierda, ya vuelvo aquí arriba. Si la lista de la izquierda, digamos que la lista 1 es la lista que tiene 1 y 2. La lista 2 es la lista que tiene 3 y 4. Y hago la concatenación de las dos listas como este fall right. Entonces lo que dice es, coja estas dos listas y hágale fall con el operador de cons. Entonces, ¿qué va a hacer esa cosa? Esa cosa va a ser, va a coger esa cosa va a coger la lista, le va a hacer fold con... Entonces, bueno, va a ser el último. Va a coger el 1, 2, 3, 4. Entonces va a coger el 4, que es el, mejor dicho, va a coger el 4. Lo que va a pasar es lo siguiente. Es como si yo tuviera 1, cons 2, cons 3, cons 4 y decidiera agruparlo y decidiera agrupar y decidiera parentizar, hacer los paréntesis 1 cons la lista 2 que cons la lista 3 cons la lista vacía. Esa es la, es como si yo decidiera estos 4 coger y parentizarlos y poner los paréntesis así. Eso sería a izquierda. ¿Cuál sería el resultado de eso? Versus coger el 1, cons 2, cons 3, cons 4, cons list de nil y parentizar a derecha. Es decir, primero va a ser este. Luego va a ser este. Luego va a ser este. ¿Cuál de estos dos les da a ustedes la lista concatenada de estos dos? ¿Dan lo mismo los dos? Exacto. El problema es que arriba 1 cons 2 va a dar un error. ¿Por qué va a dar un error? Porque el cons a la izquierda hay lo que quiera, a la derecha tiene que haber una lista. Y 2 no es una lista. Luego, este cons sí, también va a dar un error, porque a la izquierda hay lo que quiera, pero a la derecha tiene que haber una lista. Y así. O sea, esto ni siquiera se puede calcular. Este sí, porque 4 cons una lista da una lista, 3 cons una lista da una lista, 2 cons una lista da una lista y 1 cons una lista da una lista. Entonces, concatenar con fall right es correcto, porque es es el de la derecha el que es correcto. Concatenar a la izquierda no es correcto. Y no es correcto porque hacer A cons B no es lo mismo que hacer B cons A. O más bien, hacer A cons B cons C no es lo mismo
Poner los paréntesis es diferente, no da lo mismo poner los paréntesis a la izquierda que a la derecha. De hecho, lo ponemos a la izquierda y no funciona bien. Eso es lo que estaba tratando de mostrar aquí, que una cosa es poner paréntesis a la izquierda y otra a la derecha, pero creo que aquí queda mejor mostrado. Una cosa es poner paréntesis a la izquierda y otra a la derecha con el mismo operador. Entonces, si el operador binario no es un operador asociativo, fall left y fall right no van a dar lo mismo. ¿Cierto? Como va a pasar en este caso. De hecho, aquí el fall left va a dar un error y el fall right sí va a dar lo correcto. O sea, no siempre la iteración, o sea, el left es el que yo puedo escoger. O sea, si quiero hacer concatenación con fall, tengo que hacerlo con fall right. Con fall left no lo puedo hacer. Entonces, la concatenación no va a ser iterativa. Por lo menos no esta versión que usa fall right. Eso era lo que quería decir aquí, que fall left y fall right parece que hicieran lo mismo, pero no hacen lo mismo. En proceso no son iguales. Y si los operadores no son asociativos, el resultado tampoco tiene que ser el mismo. Esa es la conclusión de esta parte.